Infocorrosión.com presenta. Permitir. Muy bien. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo episodio de las sesiones técnicas Infocorrosión 2022 de la industria para la industria. En esta oportunidad vamos a presentar la ponencia ISO 8501-3, las imperfecciones en soldaduras y su efecto en el rendimiento, ¿no?, o performance de los recubrimientos. Esta ponencia va a estar a cargo del ingeniero Víctor Rosas, al que le doy la bienvenida nuevamente. Víctor es gerente general de BR Inspección. Es una empresa mexicana especializada en brindar servicios de inspección de calidad, expeditación, pruebas no destructivas, gerencia de proyectos, capacitación, asesorías, homologación de soldadores y pintores, entre otros. Los invito a todos los que se encuentren en México y, bueno, países vecinos y quieran conocer más sobre BR Inspección, pueden hacerlo ingresando a la página web brinspección, así tal como suena, .com. Cabe resaltar también que Víctor es miembro corporativo de Infocorrosión, por eso que lo tenemos aquí como invitado especial. Y también es miembro de la American Welding Society, de la AMPP, AMP, de ASNT, así como también de Aramco. O sea, podríamos decir mucho más, pero nos vamos a extender muchos minutos y queremos aprovechar al máximo esta ponencia y escuchar todo lo que tiene el ingeniero Víctor Rosas que compartir con nosotros. Así que lo voy a dejar, le voy a dar la posta al ingeniero Víctor Rosas para que podamos dar inicio a esta ponencia. Ingeniero Víctor, adelante, por favor. Gracias Nelson por la presentación. Pues aquí estamos, ya escucharon el tema, es basado en el ISO 8501-3 y cómo las imperfecciones, inclusive el acabado de las soldaduras, puede afectar el rendimiento de los recubrimientos, o ahorita escuché performance, que quiere decir su durabilidad, por ejemplo. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Aquí, pues, he tratado, miren, para que tengamos una idea de que lo que estoy exponiendo es directamente de los estándares internacionales que conocemos, de no traducirlos, y son recortes de lo que son las especificaciones o estándares. Aquí vemos el ISO 8501-3, dice grados de preparación de soldaduras. Aquí en México les decimos cantos o orillas, y dice otras áreas que tienen imperfecciones en las superficies. Podemos leer aquí abajo, dice que las imperfecciones en las soldaduras, en los cantos o en las orillas y en otras áreas de los substratos de acero son generalmente puntos de inicio de la corrosión. En tales áreas son difíciles de proteger por la aplicación de las pinturas o productos relativos a estas, y para ayudar a una protección eficiente contra la corrosión, esta parte del ISO 8501 pues define ciertas imperfecciones y la preparación que se debe de hacer en tales áreas. Pues para ilustrar mejor el asunto, esta fotografía la tomé la semana pasada de ahí de Instagram, y se me ocurrió que es un buen modelo de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Tenemos un recipiente de almacenamiento API de un lado, antes dice, y del otro después.
y me gustaría que pusieran atención en lo que son los indicios de inicio de oxidación o corrosión. ¿Sí lo pueden ver todos ustedes? Está en las soldaduras circunferenciales. Vemos que de ahí está ocurriendo el óxido. Entonces, pues esto va muy bien con el tema que nos atañe porque dice las imperfecciones en las soldaduras son difíciles de proteger y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. De ese lado tenemos el mismo recipiente, pero ya cuando se le ha dado el mantenimiento correcto. Esta es otra fotografía en donde tenemos un cabezal, un ramal, y vemos lo que ha ocurrido ahí alrededor de la conexión entre ellos, pues la soldadura ha sido atacada por la corrosión. Esta es una línea de tubería, podemos ver el recubrimiento y lo que ha sucedido también con la soldadura. Estos son casos que son ejemplo de lo que estamos nosotros considerando, cómo en las soldaduras, cuando no se les da el debido tratamiento, entonces podemos tener nosotros los inicios del proceso oxidativo y luego corrosivo de las estructuras, tuberías, recipientes, etcétera. Estas más bien tienen que ver con los cantos o las orillas, que también son consideradas por el estándar, por el ISO 8501-3, pero creo que estos ejemplos son bastante claros. Estas fotografías son de una galería, no sé también en otros países, en sus respectivos lugares, cómo se les llame, pero es la estructura que conecta el edificio del aeropuerto para subir al avión. Las tomé la semana pasada y podemos ver en los nodos, aquí por ejemplo conectan 4 elementos estructurales, aquí está la soldadura y han sido atacadas por la corrosión. En todas las 3 fotografías vemos el mismo caso y se ve pues el recubrimiento intacto, se ve, vamos a decir, presentable, bonito, pero pues las soldaduras han sido o están en proceso corrosivo. Esta otra conjunto de fotografías lo puse hace unos 2 meses o 3 en el Facebook y le incluí la siguiente nota. Dice, eres inspector de recubrimientos y en una inspección antes o después de la limpieza con ráfaga abrasiva, te encuentras con apariencias de soldadura como las que se ilustran. ¿Cómo procedes? Tenemos una soldadura que tiene porosidad, acá tenemos socavado, tenemos chisporroteos y en este lado pues no son precisamente imperfecciones, sino es la forma en que fue terminada la soldadura, o sea, cómo se hizo, cómo el soldador tejió esos cordones que lo llevaron a, pues en la última capa, tener este acabado. Pero todos estos tienen que ver con el ISO 8501-3. Entonces, yo preguntaba eso, bueno, tú eres el supervisor o eres el inspector de recubrimientos y ahorita ya rafagueaste una tubería, un recipiente, una estructura y te encuentras con estas, ahora sí, vamos a llamarle imperfecciones a los poros, a los socavados e incluso al chisporroteo, te encuentras con ellos. ¿Qué es lo que haces? Yo esperaba algunos comentarios para tener una opinión. Precisamente esta fotografía fue la base para preparar este tema.
Y bueno, resulta que me di cuenta que lo que no tengo es fans porque muy pocos opinaron, ¿no? Aquí vuelvo con la pregunta. ¿Tenemos esos defectos en o no, no llamémosle defectos, imperfecciones en las soldaduras? ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer? Considero que, aparte de estos 3 puntos que yo escribí, pues cada cabeza es un mundo y puede haber muchas formas de proceder ante una situación como esa que vimos en las fotografías. Lo que sí yo creo que en lo que somos unánimes es que como inspectores o supervisores de recubrimientos, todos queremos que nuestros trabajos pues sean de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, pues vemos el defecto, ¿qué vamos a hacer? Porque de entrada le puede quitar la buena apariencia visual a nuestro recubrimiento instalado y en el futuro pues puede traer otro tipo de consecuencias en la durabilidad del recubrimiento. Entonces, yo aquí escribí nada más 3 puntos. Vemos los defectos o las imperfecciones, pues una de las situaciones es mandarlas a reparar. No sé qué le parece. Reaccionamos y que las reparen. La otra, pues podría ser, bueno, a mí ya me las pasaron, se supone que alguien ya las aceptó, estas soldaduras, me llegaron aquí y pues las voy a recubrir, que creo que es lo que no nos gustaría a alguno de nosotros hacer, porque somos profesionales y porque queremos que nuestros recubrimientos sean de calidad. Y una tercera que dice, bueno, informo al encargado de soldadura o al departamento de ingeniería. Veo el problema y voy y les digo, miren, me encontré con esto, díganme qué hacer. Mandarlas a reparar nosotros es algo delicado. Cuidado si nos dan el poder de hacer eso. Nosotros, aunque podamos ser expertos en la cuestión de soldadura quizás y también en la de recubrimientos, pero estamos ahorita considerando que estamos nosotros encargados de los recubrimientos, no de la soldadura. Si nos llegaran a dar el poder para ordenar una reparación, hay que tener mucho cuidado, ser muy cautos. Vamos a ver en unos instantes por qué. Pero pues aquí hay 3 opciones. Y les decía, puede haber que haya otras más. Les quiero también comentar lo siguiente. Todo proyecto tiene un contrato o un pedido, vamos a llamarlo también así. Ese contrato o pedido lleva anexas especificaciones específicas o particulares para ese proyecto. Y pues lleva también dibujos o planos para auxiliarse en la construcción. Ahora bien, estas especificaciones particulares o contratos, en su contenido también citan siempre lo que son los estándares o normas o especificaciones internacionales como las que conocemos, que estamos familiarizados, ISO, SSPC, NEIS, AWS, ASME, etcétera, ¿no? Entonces, dice, bueno, yo te compro un recipiente o unos spools de tubería, que quiero que me los hagas con estos códigos, que la pintura sea con el SSPC o con el NEIS y que la soldadura me la hagas con el AWS o con el ASME. Normalmente así son los contratos. Bueno, aquí quiero dejar claro algo, dice, en una relación comercial, todo esto, o sea, esto que yo estoy poniendo aquí, está por encima de los códigos, especificaciones o estándares industriales como ISO
NEIS, AWS, ASME, etcétera. O sea, ¿qué les quiero decir? Que, por ejemplo, es un recipiente a presión y el apéndice número 7 u 8 de mandatorio que dice líquidos penetrantes en el ASME acepta ciertas indicaciones o imperfecciones. Los poros que no pasen de tal tamaño son aceptables, etcétera. Pero el cliente acá en el contrato o en las especificaciones particulares puede decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero sin poros. Y ahí pues no importa lo que diga el ASME. El ASME dice, sí, sí puede tener poros, pero el contrato, lo específico para ese producto que hemos vendido o que quiere nuestro cliente, dice que no. Entonces es mandatorio lo que diga el cliente. Aquí aclaro también, la excepción es cuando los documentos particulares, o sea, estos, soliciten algo inferior a lo que dicen los códigos o estándares industriales, que normalmente no sucede, ¿verdad? Que sean más exigentes estos códigos que el cliente. Pero tenemos que tener cuidado. Todo esto es una base para lo que vamos a estar analizando en nuestros recubrimientos y tiene mucha importancia. Dice, de hecho, muchos contratos o sus documentos anexos indican que el requisito más estricto o exigente va a ser el aplicable. Esta nota no falla en los contratos. Siempre está presente. Y ahorita Nelson les decía que yo participo con Aramco, sí participo y nada más les quiero contar una anécdota. Una vez en una fabricación de una caldera, eh, pues se hicieron algunas soldaduras y que estaban bien las soldaduras, pero pues llegó el representante de Aramco y entonces le dice, oye, ¿por qué las pusiste esos clips, esos soportitos, por qué los pusiste ahí donde afecta a los tubos de la caldera? Y entonces le dijo el fabricante, bueno, es que el código no dice que no lo haga. Entonces le dice, oye, dice, ¿ya leíste el código? No, claro, pues yo lo he leído muchas veces. Oye, ¿y te has dado cuenta que en las primeras páginas el código ASME dice, estos son los requisitos mínimos que debe de cumplir una caldera? Es- no, pues sí. Eh, Entonces es lo que les digo, ¿verdad? Estos estándares normalmente son requisitos mínimos, pero el cliente puede tener sus requisitos que pueden ser más estrictos o más especiales que estos. Entonces, hay que tener cuidado porque nos pueden afectar, lo vamos a ver más adelante. Aquí pues sigo con lo mismo. Por ejemplo, se pide la fabricación mecánica o soldadura de acuerdo a la AWS o el ASME. Estos en algunas circunstancias admiten porosidad, socavados y otras imperfecciones, pero el contrato o uno de sus anexos indica que no se aceptan socavados, porosidad o chisporroteo. El contrato es mandatorio y no deberá contener esas imperfecciones el producto. Otro caso, aquí vamos a ponerle mucha atención. El contrato dice que se usará un sistema de recubrimiento C5, alta o muy alta durabilidad según ISO 12944. Así dice el contrato, lo que tenemos aquí. Aplicar el recubrimiento C5 de alta o muy alta durabilidad según ISO 12944. Bueno, en automático, esto quiere decir que no se aceptan poros, socavados, chisporroteos, escoria, etcétera en las soldaduras. Lo recalco aquí, en automático. ¿Sí? O sea, ya cualquier
supervisor, inspector, ingeniero familiarizado con el ISO 12944 sabrá que si le piden un sistema C4 o superior, alta durabilidad o muy alta, no deberá haber imperfecciones en las soldaduras. Tenemos que estar muy conscientes o siempre ser muy cuidadosos en la interpretación de los contratos, porque de ahí se pueden derivar muchos requisitos que para gente no especializada no son muy claros. Para nosotros deben de ser claros. Todo tiene su importancia, en ocasiones se le quiere dar más relevancia a la resistencia de las soldaduras, pero no es esto. Bueno, de qué nos sirve tener una soldadura que la radiografiaron y por su acabado no se pudo hacer un buen perfil de anclaje, no se pudo recubrir bien y se la llevan esperando que el recubrimiento dure 10, 15 años y resulta que mm, muy pronto aparece la corrosión y ataca la soldadura. Entonces, todo tiene su debida importancia y por eso se especifican los diferentes procesos en la construcción, como la soldadura, los recubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces, no debemos subevaluar ninguna de las cosas que viene en un contrato. Esto lo puse porque así tal y cual lo escuché el año pasado, me tocó la inspección de un clarificador. La parte interior del clarificador se considera área en inmersión porque, bueno, tiene ahí agua con algunos otros componentes. Y por fuera, pues está simplemente a la intemperie, pero me tocó la inspección del proceso mecánico, del recubrimiento, etcétera. Y cuando se estaba soldando, yo iba y le decía al supervisor del contratista, del fabricante, oye, cuidado con esas soldaduras porque no deben de tener socavados, no deben de tener poros. No, dice, a mí me lo pidieron con el AWS y a mí pues el código me respalda y ahí se admiten los defectos. Entonces, pues cuesta trabajo en ocasiones convencer a esas personas de que el contrato es mandatorio. Sí, dice que soldaduras AWS, pero sin estas imperfecciones o sin estos defectos. Quiero también, pues antes de mostrarles más acerca del ISO 8501, poner en claro estos puntos. Nosotros, siendo supervisores, inspectores o ingenieros, tenemos responsabilidades. Y para cumplir con esas responsabilidades necesitamos conocimientos, como todos ahorita lo estamos haciendo en este momento. Necesitamos, por ejemplo, conocer eso. Aquí me dijo, aquí el cliente ya dice que ese 5, caramba, miren, pongan atención, no se aceptan estas imperfecciones. Eso es conocer. Debemos de leer los documentos aplicables, o sea, el contrato, las especificaciones, etcétera. Participar en la junta de arranque técnica, tener buena comunicación con los departamentos de ingeniería, soldadura, etcétera. Yo creo, ¿verdad?, que este primer punto, que es conocimientos, pues siempre está a nuestro alcance. O sea, es cuestión de inquietud, de querer superarnos y podemos leer el ISO y el NEIS y el SSPC y muchas cosas. O sea, eso nos corresponde a nosotros, siempre estar actualizados. Para los siguientes, sí, a veces se vuelve un problema porque aquí escribí esto, en ocasiones no se nos proporcionan los documentos, hasta hay quien los quiere llegar a ocultar.
No se nos invita a la junta de arranque técnica. A veces se nos considera como un contratista ahí más y a lo único que dicen, a ver, ¿a quién me vende más barato el metro cuadrado de recubrimiento? Y ese se lleva el pedido. Y, y es alguien que quizás no sepa y causa mucho daño, porque cuando vienen los problemas, como les digo, ya rafagué una soldadura por ahí, salió con imperfecciones, se detienen los trabajos y todos pierden. Entonces, sí es importante que nosotros nos hagamos de los conocimientos necesarios, que tengamos buena comunicación, que tratemos de meternos y sobre todo de decirle a la gente, cuidado con esto, mm, no vayan a hacer esto. Entonces, ese es algo que se me hace muy interesante. Vuelvo con lo mismo. Ahora tenemos las mismas soldaduras en la misma fotografía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si, por ejemplo, nos dije, esto lo tuviéramos ya enfrente y supiéramos que es un sistema C5 el que voy a aplicar, ¿qué voy a hacer? Definitivamente, pues ya como puse allí en automático, sabemos que esto no funciona, que necesitamos hacer algo para, eh, para corregir estas situaciones porque no son admitidas en el sistema o en el tipo de recubrimiento que nosotros vamos a instalar. Ahora les digo, mucho cuidado, aunque sepamos que algo se tiene que hacer, más adelante vamos a tomar en cuenta otras situaciones. No podemos decidir ahorita, arréglenlo, todavía no. Vamos a seguir aprendiendo más. Miren, el ISO 8501-3 trae 3 niveles de, de preparación para las soldaduras. Por ejemplo, dice light preparation, o sea, preparación ligera, en donde dice no, ninguna preparación o mínima preparación se necesita llevar a cabo antes de aplicar la pintura. Casi, casi, si dicen, oye, la quiero con acabado P1 en las soldaduras, pues casi, casi como que déjalo como está. Aquí es el P2 que dice preparación completa. La mayoría de las imperfecciones deben de ser remediadas. Eso dice el ISO 8501-3. Y hay otra que es la P3 que dice preparación muy completa. La superficie debe estar libre de imperfecciones visibles significativas. ¿Ok? Esto es un extracto de lo que dice el ISO 8501-3 y trae esta nota. Fíjense, bien interesante, dice, el, la significancia o significado de imperfecciones visibles, o sea, estas que están aquí, deberá preferentemente ser acordada entre las partes relevantes, o sea, entre el comprador y el vendedor. O sea, el cliente dice, para mí, imperfecciones significativas son estas. Discutirán o lo que sea y se van a poner de acuerdo y debe de estar claro cuáles son las imperfecciones que deben ser eliminadas y cuáles no. Aunque claro, ya está esto, pero la nota nos dice, pónganse de acuerdo, ¿sí? Y debe de estar en las especificaciones. Las especificaciones debe decir, deberá de estar libre de imperfecciones significativas, o sea, poros, socavados, chisporroteo, inclusión, escoria incrustada, todas esas cosas. Todo eso nos va a afectar.
O sea, es como, estamos hablando casi de soldadura, pero es cómo afecta las imperfecciones de la soldadura en la pintura, ¿verdad? Ahora, aquí el ISO, por ejemplo, 12944-5, en el párrafo 5.5 dice esto: antes de la preparación de superficie, la superficie deberá estar de acuerdo con los grados de preparación de ISO 8501-3 para las soldaduras, para las orillas, para los agujeros o barrenos. El grado de preparación deberá ser especificado, por ejemplo, de acuerdo a lo que dice ISO 12944-8. Y luego el grado de preparación deberá ser P3, o sea, este que está acá arriba, P3, en caso de alta o muy alta durabilidad para sistemas C4 y mayores, o sea, C4 y C5, así como para todos los de inmersión, el IM1 hasta el IM4. Entonces, ya nosotros con esto creo que podemos darnos una idea. Oye, es que va a estar en inmersión. Ah, cuidado, probablemente estos sean los requisitos para la soldadura y para el recubrimiento. Oye, que va a estar offshore y aguas porque a lo mejor es C4 o S5 y pues las soldaduras no pueden tener estas imperfecciones. Recalco, las imperfecciones mm, o las tomamos de aquí directamente, si el contrato no indica otra cosa, o es lo que haya acordado o lo que diga la especificación y que haya aceptado el fabricante, el que está aplicando la soldadura. Aquí por eso les decía hace rato que si nos decían C5 era en automático un P3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se requiere para ese tipo de sistema, para donde se va a usar, para el ambiente donde va a trabajar o donde va a estar instalado el producto, se necesita ese tipo de protección. Muy bien, continuamos. Ahora miren, esto es el SSPC. Lo quise poner porque eh, para compararlo con lo que es el ISO. Yo lo enfoqué todo esta charla en el ISO porque mm, hasta el momento, y pues si cometo un error me disculpan, es el estándar donde he encontrado instrucciones más completas acerca del manejo de las imperfecciones en la soldadura. El SSPC, ahí este es el párrafo 15.3, es la PA1, dice el High Performance Coating Service, o sea, para los servicios de alto rendimiento, eh, pueden requerirse acabados especiales en las soldaduras. Y luego dice el NEIS SP0178 provee algo. O sea, el SSPC PA1 nos está nada más advirtiendo. Aquí no nos especifica, oye, si va a estar en tal parte, si va a ser un sistema de este tipo, ya corrige las soldaduras, ¿no? Nos está diciendo, pueden requerir. Y nos manda como modelo el SP0178, con el que muchos, supongo, o estoy convencido, estamos familiarizados, que hasta hay algunos modelitos de cómo deben de ser las soldaduras. Claro, también está escrito, pero este SP0178 es específico para para inmersión. El título lo dice. Ahora, aquí vale la pena ver esto. Dice, los requerimientos o los requisitos para la superficie de las soldaduras son generalmente colocados en el contrato, ¿ok? O en el documento de compra, eh,
o las especificaciones que van con el contrato. De tal manera, fíjense, de tal manera que el contratista de pintura no tenga que realizar actividades en las soldaduras, como de soldadura o esmerilado, ¿sí? Con esto, pues quiero decir que podríamos también suponer que lo que nos va a llegar siempre va a estar bien, pero no pasa así. Aunque diga el ASME, aunque diga el AWS que las soldaduras tienen que ser inspeccionadas al 100% y que casi inmediatamente después de que se enfrían tenemos que ir los inspectores de soldadura y verlas. No, bueno, estamos sujetos al error humano y frecuentemente por las prisas no se hace. O sea, se terminó de soldar y échalo para la pintura. Entonces, se entiende que no es nuestra responsabilidad así específica estar viendo la calidad de las soldaduras. Tenemos que conocer porque va a afectar nuestro recubrimiento. Más del PA1 dice, antes de aplicar el recubrimiento, verificar que las soldaduras y las áreas adyacentes a la soldadura cumplen como mínimo los requisitos de limpieza y el perfil, el rango de perfil especificado de la superficie metálica. Entonces, bueno, ¿quién verifica eso? Entiendo que debe de ser una responsabilidad de soldadura dejarlas bien o hacerlo bien, pero aquí cuando dice antes de pintar, before applying the coating, pues se puede referir a cuando yo en mi actividad de instalador de recubrimientos ya hasta la rafagué. Bueno, hay que verificar las soldaduras. Este es el NEIS SP0178-2007, que antes se llamaba RP0178. Y es una práctica estándar, dice aquí, diseño, fabricación y acabado de las superficies de tanques y recipientes que van a ser recubiertos para inmersión. Ahora, el hecho de que esto diga que es para inmersión, no quiere decir que no nos pueda aparecer por ahí, por algún lado, ¿verdad? Yo quiero que las soldaduras de mi tubo cumplan con el NEIS SP0178 por adentro y por afuera, porque las voy a recubrir. O sea, y vaya, pues si el cliente lo pidió y nosotros lo aceptamos, o nuestro jefe o la organización en la que trabajamos lo aceptó, tenemos que cumplir con la calidad de las soldaduras como viene en este estándar o en esta práctica estándar. Aquí ya vamos nosotros a meternos a lo que es el ISO nuevamente, regresando a los grados de terminación o acabado de soldaduras. Aquí ya vemos en esta tabla, dice imperfecciones y los grados de preparación. Está el P1, el P2, el P3 y, por ejemplo, dice chisporroteos o chispas de soldadura. Si el contrato o el recubrimiento que estamos aplicando, nosotros conocemos el servicio quizás, nos dice, bueno, esto requiere un acabado P1, dice, las superficies deberán estar libres de todos los sueltos, ¿verdad? O ligeramente adheridos, también así se llama. Eh, por ejemplo, los chisporroteos. Y aquí vemos, este es muy fácil de quitar, este ya es más difícil y este no lo podemos quitar. Entonces, prácticamente nos está diciendo, oye, pues esto es lo que tú tienes que remover. Pero si nos piden que sea un grado P2, entonces dice, la superficie deberá estar libre de todos los
sueltos y los que sean ligeramente adheridos. Refiriéndose al espáter, aquí es lo que estamos viendo. Y dice que si el chisporroteo es del tipo C, como este, puede quedar, pues sí, no lo vamos quizá a poder remover, pero estamos aplicando un sistema de recubrimiento que no es muy exigente, se puede quedar. Pero, ¿qué pasa si es un recubrimiento C5, C4? Como les decía, en automático el grado debe de ser P3 y con respecto a los chispas de soldadura, dice, la superficie deberá estar libre de todo, de chispas de soldadura. Tenemos que quitar estas y estas. ¿Ok? Esto es con respecto a los riples o rizos o el acabado que muchas veces los soldadores dejan y en ocasiones hasta se ve bonito que las dejen de este tipo como lo estamos viendo aquí, pero este tipo de acabados también dificulta o puede ser dañino para el recubrimiento con el paso del tiempo. Pero dice, si es P1, pues no necesitamos preparación. Si es P2, pues dice que algo podemos nosotros hacer y remover las irregularidades, filos, etcétera. Pero si es P3, la superficie deberá ser completamente revestida, o sea, por ejemplo, dejarla lisa. ¿Ok? Debemos de quitar eso, según el ISO. ¿Por qué? Porque va a ser difícil dejar un perfil de anclaje, porque va a ser difícil recubrir, etcétera, etcétera. Inclusiones de escoria. Bueno, aquí vamos viendo entonces los 3 grados, la imperfección, ¿sí? Y qué necesitamos hacer nosotros de acuerdo a cada uno de los grados. ¿Qué más vamos a ver ahorita? La continuación de esta tabla. Aquí estamos viendo los socavados. En el P1 no necesitamos hacer absolutamente nada. En el caso de los socavados. En el 2 dice que la superficie deberá estar libre de filos o socavados muy profundos. Pero ¿qué pasa si es P3? Vuelvo, un sistema C4 o C5, pues dice que deberá estar libre de socavados. Los tenemos que eliminar. Vemos las porosidades también y pues los cráteres. En el caso del P3, dice, deberá estar libre de cráteres. Entonces, esto ya nos da una idea de qué hacer con nuestras soldaduras, dependiendo de lo que diga el contrato, dependiendo de lo que diga el estándar que nos pidieron que aplicáramos, dependiendo del sistema de recubrimiento que vamos a usar. Ya sabemos ahorita lo que dice el ISO que tenemos nosotros que hacer. Pero pues yo me atreví a poner otra vez la misma fotografía para poderles preguntar, ahora ya con todo lo que sabemos, si, o sea, vuelvo, si fuera un C4, un C5, un CX, de acuerdo al ISO, o inmersión, y ya estamos en el área de recubrimientos, nosotros somos los inspectores, ¿qué vamos a hacer si encontramos esto? Les hago la pregunta porque todavía hay cosas que considerar. No nos, ¿cómo le podría decir? Precipitemos y llévensela a corregir. Hay lugares donde he visto que tienen en el área de rafagueado o blaseo, como normalmente se llama, que tienen ahí mismo una máquina de soldar.
y lo que rafaguean primero son las puras soldaduras. Esas son las que rafaguean y las van y las inspeccionan y encuentran imperfecciones y échale soldadura. El encargado de pintura tiene esa facultad y tiene esas máquinas, esos recursos y todo. Échale soldadura, hay que arreglarla porque no se admiten ahorita poros en lo que estamos nosotros haciendo, socavados, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso porque tenemos que tener, a pesar de todo, tenemos que tener mucho conocimiento sobre lo que realmente estamos haciendo. Aquí miren, ya les pongo otro asunto que tenemos ahí en el ISO. Dice lo siguiente, nota 1. Es importante que los métodos usados para alcanzar los grados de preparación que necesitamos no sean dañinos a la integridad de la superficie de acero o de las soldaduras. Por ejemplo, un esmerilado muy fuerte, con mucha presión, puede resultar en la formación de áreas afectadas por el calor sobre la superficie del acero o la remoción de defectos por esmerilado puede dejar eh, filos en las orillas del patrón de esmerilado. Esto es bien importante, por eso les decía, tenemos que conocer, tenemos que saber, que informarnos, que leer, porque volvamos a la fotografía, ya tenemos las soldaduras con los poros. ¿Sabes qué? Échale soldadura, repáralo. O esmerílalo, ahí remueve todo, trae tu piedra o tu disco abrasivo y remuévelo. Cuidado, ¿qué está diciendo aquí? Dice, podemos generar una área afectada por el calor. O podemos, en un mal esmerilado, podemos nosotros dejar filos. ¿Y por qué? Yo les quiero preguntar por qué los socavados están restringidos en la parte mecánica. Bueno, porque el cambio de sección transversal forma lo que se llama una concentración de esfuerzos. Y allí es un punto débil donde se vuelve susceptible hasta romperse la soldadura o el acero. Entonces, si nosotros dejamos al esmerilar porque queremos quitar unos poros o unas chispas de soldadura que están muy adheridas, y ahí le estamos dando y dejamos unos filos, cuidado. Puede ser peor. O sea, el no hacerlo bien puede ser peor. O pensemos en un recipiente a presión que trae unas imperfecciones en la soldadura que no son aceptables, pero pues ya están ahí, ya está en nuestra área. Ese recipiente a lo mejor ya fue tratado térmicamente. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Échale soldadura, ¿no? Ya estamos nosotros invalidando el tratamiento térmico y la prueba hidrostática. Entonces, hay que tener mucho cuidado si nosotros tenemos el poder de ordenar una reparación en soldadura. Por eso les decía yo de la alternativa o le aviso al encargado de soldadura, al ingeniero. Aunque yo sepa ciertas cosas, pero no está en mi actividad de ese momento, en mi asignación. Hay materiales también de baja aleación. No sé si alguno esté familiarizado con ellos. Estos materiales son eh, muy críticos para soldar. Se necesita un proceso de precalentamiento y luego ya cuando lo soldan hay que ponerles, hay un aislante, una colcha para tapar y que no se enfríe repentinamente o rápidamente la soldadura porque se va a romper. Inclusive si le hago por ahí un golpe de arco, me obligan a hacerle líquidos penetrantes porque ese pequeño calentón ahí hace que
el material se fragiliza y tengo que ver si no hay microfracturas. Bueno, eso, ahora esos aceros de baja aleación se parecen mucho al acero al carbón. Visiblemente no hay diferencia, pero supongan que les llega una cosa de estas y nosotros no sabemos si ponle soldadura. No, vamos a hacer algo eh, pues muy peligroso, sumamente riesgoso para la soldadura. Por eso la alternativa que yo les decía, ver al de ingeniería o ver al supervisor de soldadura para a ver qué se hace. Ya tengo yo ahí el problema. Yo sé que para el recubrimiento que voy a aplicar no se aceptan poros, no se aceptan socavados, no se aceptan el well spatter o las chispas, pero entonces yo lo voy a hacer, yo me voy a arriesgar o lo tengo que platicar. Depende de la información que tengamos, pero a lo que sí quiero llegar es a que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Tenemos que pensar lo que nosotros hacemos. Esto es el ISO 1294-2 y aquí está, por ejemplo, los sistemas, dice C1, C2, C3, C4, C5, CX. Pues de aquí en adelante lo que sabemos es que lo mandatorio según el estándar es que tenemos nosotros que tener un acabado P3 para nuestras soldaduras. O sea, si el cliente no es claro y nada más nos dice es sistema C5, pues tenemos que tener soldaduras libres de porosidad, de escoria, de well spatter, socavados. Y el CX es corrosividad extrema. Estos, y como ya les dije también, los de inmersión. Bueno, estoy hablando de estos, pero en cuanto, cuando son alta durabilidad. Ok, ahorita les voy a mostrar otra tabla. Pero lo importante es que nos inquietemos y que tengamos en mente todas estas cosas para, pues, enfrentar las situaciones que se nos puedan presentar. Aquí ya está la tabla, miren, por ejemplo, todo esto es C4. Todo esto es C4. Aquí nos habla de la resina, el tipo de primario, el número de capas, etcétera. ¿Sí? Y aquí está la durabilidad. Dice low, medium, high and very high. Entonces, si nosotros estamos en esta área, en un C4, C5, aquí es donde necesitamos estrictamente el P3. No quiere decir que en otros casos no. Si nuestro cliente nos lo pide, pues lo tenemos que hacer. Pero para el C4, el C5 es con high and very high, necesitamos el acabado P3 en las soldaduras. A veces nos podemos dar cuenta de qué sistema es, si el cliente no nos lo pone ahí, porque a veces los clientes son muy especiales y se encuentran unas especificaciones donde dice cumpla con todos los códigos y estándares que existen y deja todo vago, ¿no? Pero si no es muy específico, ya a veces simplemente por el tipo el número de capas, eh, si es inorgánico de zinc, poliuretano, lo que sea, nos podemos dar cuenta para qué ambiente va a ser y podemos empezar a inquietarnos e ir más a fondo y checar qué es lo que se necesita en cada caso. Nuestro profesionalismo debe de llevarnos a hacer todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues espero que lo que hemos visto les ayude. A mí me ayuda mucho estar aquí con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad y el tiempo pues se va. Y con eso concluyo. Gracias a todos por su atención.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta en particular que quieran hacer de lo expuesto por Víctor. Yo quisiera sí em, resaltar un comentario que tengo, a ver si me dejan un momento, por acá lo tengo. Em, Acá está. Un comentario de José. eh, Comenta pues que a él le sucedió, creo que estaba relacionado con la norma que estabas comentando, eh, Víctor, hace un momento. Dice, me han contratado para llevar a cabo un proyecto con preparaciones de superficie SSPC 1, 2, 3 y 10. La empresa, al verme en la ejecución de la especificación y del contrato, decidió despedirme del proyecto porque se veía afectado el avance. Actualmente, personas internas del proyecto me comentan que tienen problemas de desprendimiento y oxidación temprana. Esto nos afecta a los pocos que estamos tratando de crecer en la industria y es lamentable, ¿no? ¿Algún comentario sobre el comentario de José? Sí, pues digo, yo lo sé y podría decirles que es una situación en la que los inspectores que quieren hacer bien su trabajo, a la que se enfrentan cada día, ¿no? Muchos nos ven como, en lugar como una ayuda, es como un inconveniente, porque pues pedimos que las cosas sean como debe de ser y resulta que no les conviene. O sea, no le conviene digamos, al main contractor, al contratista mayor, ni tampoco le conviene al subcontratista, en este caso a lo mejor al de pintura, ni tampoco le conviene al de soldadura, porque sí, sí, se los mencioné yo, pues llega el punto en que todo se atrasa, ¿no? Ujú. Nos contratan y se para la pintura, creyeron que iban a avanzar hoy tantos metros, y después ya en la semana no alcanza para pagar los sueldos porque todo estuvo detenido, porque la soldadura, porque yo digo que la soldadura debería de ser de tal forma o con tal acabado y el código me respalda, pero no, pues no les conviene hacerlo. Yo les quiero decir, mm, me pasé mucho de tiempo ahorita, pero la realidad es que todos en nuestro trabajo, aparte de ser buenos, buenos técnicos, buenos inspectores, debemos de ser también buenos vendedores. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que convencer a la gente de el por qué debe de ser de tal o cual forma y por qué le conviene hacerlo bien, porque se va a ahorrar problemas futuros. Digo, eso que dice el compañero, pues es el pan nuestro de cada día en la inspección, ¿no? Pero no nos preocupemos, los inspectores buenos siempre seremos apreciados. Nos van a decir que nos vayamos, pero después nos van a decir que regresemos. Sí, Así es, así es. Ahí cuando se den cuenta de las consecuencias, ¿no? sí, Que se han generado, pues van a tener que ver que efectivamente este es el camino correcto por el que tenemos que ir, ¿no? exacto, exacto. Eh, También me indican con respecto a la pregunta de José, es lamentable que existan contratistas, sí, que no se percaten que estas malas prácticas afectan al mismo cliente final, ¿no? Y eso es triste, ¿no? José Ansora nos comenta, nos consulta, ¿qué especificación o recomendación se puede tomar para piezas metálicas galvanizadas ubicadas en profundidad en suelo? Ah, bueno, yo les quiero decir que consulten el ISO 12944, consúltenlo. Ahí viene, creo que viene todo lo que nos pudiéramos preguntar en cuanto a la preparación de superficie, qué productos aplicar, eh, qué calidad o eh, qué verificar en nuestro recubrimiento. Está en el ISO 12944. Sí, Ok, perfecto. Ahí pueden, también pueden googlearlo pues, para que puedan tener más información
de la norma. Em, Después, a ver, tenemos, bueno, palabras de agradecimiento para Víctor. Muchas gracias a todos los que están dejando su saludo aquí. Leonardo Barbosa, Carlos Segovia, Migdalia Hernández de México también, Milagros Chu también, agradecimiento y también por el detalle de la exposición. Las felicitaciones para Víctor. Julio Aliaga también, muchas gracias, excelente ponencia. De Johan G, también muy buen contenido, muy buena exposición, indican. Eh, bueno, todos tienen los agradecimientos. A Dan Levy también, Dan Levy Lino, felicitaciones, saludos desde México. Jaime Abarca dice, Víctor, que falta la parte 2. Se espera una segunda parte entonces de Ok, esta presentación. Esperamos que pueda ser así para tenerte nuevamente en nuestras sesiones, gracias, sí. ¿no? Desde ya, pues yo también quiero el agradecimiento, Víctor, por aceptar nuestra invitación, al, aceptar nuestra invitación a las sesiones técnicas de Infocorrosión. Ha sido una gran ponencia. Yo también agradezco mucho por toda la información que has compartido con todos nosotros, con toda la comunidad. Esta ha sido pues parte de bueno, esta es nuestra segunda sesión de las sesiones técnicas de Infocorrosión de la industria para la industria. Hemos tenido a Víctor Rosas como expositor. Él es gerente general, nuevamente quiero repetirlo, de BR Inspecciones. Y espero que puedan también visitar su página para poder conocer un poco más sobre él, sobre la empresa y los datos de la empresa. Y pues, una vez que ingresan a la página ahí van a poder tener todos los datos. Los pueden seguir también en las redes. Él tiene bastante participación en redes, así que van a poder contactarse con él. O si desean, pueden contactarse con nosotros o dejarnos sus datos para nosotros ponerlo en contacto con Víctor. Sin nada más que agregar, pues nuevamente muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los asistentes a esta segunda sesión de sesiones técnicas de Infocorrosión. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo para todos los infocorrosionistas en Latinoamérica, especial para Víctor también por esta espectacular ponencia. Que tengan muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias a Gracias. todos por su atención. Buenas noches. Gracias.